Open Mind, un podcast de BBVA. Hola, muy buenas, soy Sara. Aquí Paz. Y aquí Dori. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Open Mind. Los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel mundial para lograr un tratamiento efectivo contra la COVID-19 y especialmente para lograr la vacuna son enormes. La página web de clinicaltrials.gov es el registro de ensayos clínicos más extenso que existe y en estos momentos muestra más de 2.000 resultados de ensayos que se están llevando a cabo en todo el mundo para el tratamiento de la COVID-19. Y el número no para de crecer cada día. Todas estas investigaciones generan una cantidad de información nada fácil de digerir y también dudas e incógnitas para los ciudadanos que estamos deseando que llegue esa solución que nos devuelva la vida tal y como la conocíamos antes de que empezara esta crisis. Para intentar aportar un poco de luz sobre toda esta información, en este episodio de nuestro podcast queremos hablar de la vacuna, es decir, la preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos que desde su origen en el siglo XVIII revolucionó la medicina para siempre. Hablaremos de las dificultades a las que se han enfrentado las vacunas a lo largo de las décadas, las fases y los tiempos por los que pasan hoy en día para llegar al público o por qué lograr la vacuna para la COVID-19 en 1 año y medio o menos, tal y como parece ser la intención de varios ensayos en marcha ahora mismo, sería una verdadera hazaña. Y es que comprender la historia y el funcionamiento de las vacunas es un primer paso para ser conscientes del gran reto al que se enfrenta la humanidad en estos momentos. Comenzamos. Y si vamos a hablar de vacunas, creo que es importante conocer al llamado padre de la inmunología, el médico inglés Edward Jenner. Para entender el, infame inicio de las vacunas, hay que conocer el contexto de la época. Cuando Jenner era joven, es decir, en el siglo XVIII, ya se practicaba la variolización, que es un método originario de China y la India. La mayoría de los médicos de la época recomendaban practicar la inoculación en los niños para evitar que adquiriesen la enfermedad de manera mortal más adelante, ya que se sabía que la viruela solo se padecía una vez en la vida. El proceso se realizaba sin una base real de conocimientos científicos e ignorando los principios de la antisepsia. A Jenner y a sus compañeros les realizaron las inoculaciones antes de aislarlos en un establo maloliente, oscuro y sin ventilación donde tenían que comer, dormir y hacer sus necesidades por 40 días. Desde luego parece una experiencia terrible para un niño. ¿Cómo se pasó de esto a la vacuna? Pues el caso es que varios médicos antes de Jenner habían notado que los ganaderos y lecheras contraían una versión benigna, la viruela que padecían las vacas, permaneciendo inmunes a la enfermedad humana. E incluso habían ensayado inoculaciones con este material. Jenner, tal vez sensibilizado por su experiencia, ató ambos cabos y realizó el primer estudio extenso sobre la materia, para el que eligió en 1796 como primer paciente al hijo de 8 años de su jardinero. Aquel primer ensayo, hoy inaceptable, dio lugar a la intensiva campaña mundial de vacunación que culminó en 1980, casi 2 siglos después, con la erradicación de la viruela, la enfermedad infecciosa más mortal de la historia. A pesar de que hoy en día es imposible imaginar este tipo de experimentos con niños, es cierto que el descubrimiento de Jenner ha salvado muchas vidas. Y tal fue el agradecimiento en la época que incluso Napoleón Bonaparte, en aquel momento en guerra con Gran Bretaña, hizo vacunar a todas sus tropas y a petición de Jenner liberó a los prisioneros ingleses. El emperador francés comentó que no podía negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Bueno, Paz, me encanta que nos hayas trasladado con esta historia a la controversia del origen histórico de las vacunas, porque es precisamente entonces cuando nace otro fenómeno asociado y muy controvertido, el movimiento antivacunas. En un contexto actual como es el de la lucha contra la COVID-19 y la carrera por una vacuna que nos permita retomar la vida prepandemia, parece impensable hablar de resistencia deliberada a la vacunación, pero lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud ya en 2019 identificaba esta conducta social como una de las 10 principales amenazas para la salud global, junto a otras cuestiones como la pérdida de eficacia de los antibióticos o el propio virus del ébola. Pues bien, lo que podemos percibir ahora como un movimiento social moderno es en realidad una consecuencia directa de las políticas de vacunación de la viruela hace más de 150 años. Para situarnos en el contexto histórico de aquel momento, solo 5 años después de los experimentos de Jenner,
La vacuna de la viruela se utilizaba ya en toda Europa y a los 10 años se había convertido en un fenómeno global. En Inglaterra, origen del movimiento, la vacuna de la viruela era obligatoria y una sucesión de leyes consiguió además que fuese gratuita y que se penalizara incluso la reticencia a la vacunación con multas y penas de prisión. Las políticas de vacunación irrumpían así por primera vez en un ámbito personal que hasta entonces había sido privado, el de la salud. Según la historiadora médica Christine Hassey, el rechazo a las vacunas surgió además desde diferentes ámbitos de la sociedad, el religioso, el científico-sanitario y también el político. Recordemos que, como comentabas, Paz, el origen de los experimentos había sido muy controvertido desde el punto de vista ético y además las vacunas no eran tan seguras como lo son ahora, sobre todo en las primeras campañas. Así, se explica que surgieran movimientos activistas como la Liga Antivacunas de Leicester, que se creó en esta ciudad de Inglaterra en 1869. Una población que, por cierto, tuvo la mayor proporción de casos de viruela en menores de 10 años de todo el país. Si avanzamos desde estos orígenes del movimiento antivacunas, ¿cómo se traslada esta reacción social con el paso de los siglos y el avance de la ciencia y de las propias vacunas hasta la época moderna? Bueno, pues tenemos que remontarnos en este caso a la controversia originada por un artículo publicado en la prestigiosa revista The Lancet en 1998. En una investigación preliminar, el médico Andrew Wakefield sostenía que 12 niños vacunados de la triple vírica habían desarrollado comportamientos asociados al autismo y lo que tenían en común, según este estudio, era que todos tenían restos del virus del sarampión en el cuerpo. Con el tiempo se descubrió que había un conflicto de intereses detrás de estas afirmaciones, además de distintas irregularidades en la aplicación del método científico, ya que el propio Dr. Wakefield estaba patentando una nueva vacuna para esta enfermedad con diferentes componentes. La revista The Lancet retiró el artículo y en 2015 la organización estadounidense Autism Speaks, dedicada al estudio del autismo, se posicionaba abiertamente a favor de la vacunación. Creencias como esta, que se extienden entre la sociedad, en el fondo se traducen en un daño irreversible para la salud global y sobre todo para la de aquellas personas que llegan a fallecer por enfermedades como el sarampión, que ya estaban erradicadas en países como Estados Unidos en el año 2000 y que sin embargo llevan un par de años aumentando su incidencia. Solo entre enero y marzo de 2019 los casos del virus del sarampión en todo el mundo aumentaron hasta un 300% con respecto al mismo periodo del año anterior, según la Organización Mundial de la Salud. Sin ir más lejos, los datos hablan por sí solos. La vacunación del sarampión provocó una caída del 80% de las muertes entre 2000 y 2017 en todo el mundo, según la misma organización. Desde luego, los números no mienten. Me parece increíble la evolución de un fenómeno social tan peligroso y sobre todo ver que persiste a pesar de los efectos letales que tiene. Para contrastar, me gustaría contaros ahora una iniciativa muy diferente, un acontecimiento histórico que, aunque no deja de ser controvertido, nos lleva precisamente en la dirección contraria, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o Expedición Balmis. Una expedición pionera se puso en marcha solo 4 años después del descubrimiento de Jenner, con un objetivo muy ambicioso: llevar la vacuna de la viruela a todos los rincones del Imperio español. Para ello, dio la vuelta al mundo entre 1800 y 1803, con el médico de la corte de Carlos IV a la cabeza, Francisco Javier Balmis. El principal problema al que se enfrentaba la expedición era conseguir que la vacuna resistiera todo el trayecto en perfecto estado. La solución se le ocurrió al mismo Balmis y podría denominarse transporte humano en vivo. Iría a bordo un grupo de personas no vacunadas. A 2 de estas se les inocularía el virus y se los separaría del resto. Hacia el final del proceso patológico se les extraería líquido de sus pústulas, destinado a las siguientes 2 personas, y así sucesivamente hasta llegar a Sudamérica. Bueno, es que es increíble conocer los métodos rudimentarios que se utilizaban para lograr ciertos objetivos antes de que la ciencia lograra una respuesta mejor, ¿no? Pues Sara, espera saber quiénes fueron los portadores. Para esta cadena humana de virus no se buscaron voluntarios, sino que Balmis optó por llevar consigo 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años. Algo impensable ahora mismo. Volvemos un poco, aunque en otra época, a la controversia social de las políticas de vacunación y los experimentos pioneros. Controvertido o no, el objetivo de esta expedición no era solamente vacunar a la población local, sino garantizar la vacunación a las generaciones futuras. Y en 1805 se promulgó una real cédula mandando que en todos los hospitales se destinase una sala para conservar el fluido vacuno. Y es que hasta el propio descubridor de la vacuna de la viruela, el Dr. Jenner, escribió sobre esta expedición española.
No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Afortunadamente, mucho ha cambiado el proceso por el cual las vacunas llegan a la población desde estos principios tan novelescos. Y para comprender lo que se hace ahora, tenemos la suerte de contar en este podcast con José Antonio López, director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, para resolvernos algunas dudas sobre cómo se crea un fármaco en la actualidad, sea reactivo o preventivo, como es el caso de la vacuna, y en concreto, qué se sabe de momento de esta esperadísima vacuna contra la COVID-19. Para empezar, le preguntamos acerca de las fases que debe pasar un tratamiento médico en general y una vacuna en particular para llegar de forma segura a los ciudadanos. Bueno, primero hay una fase de investigación en el laboratorio, pues desarrollar ya sea un fármaco de tratamiento o uno preventivo como puede ser una vacuna. Cuando ya se tiene ese fármaco ya, bien por síntesis química o por purificación, como cada una dependiendo de cada compuesto, se pasa a la fase preclínica, que es en cultivos celulares, saber cómo funciona, en animales para ver si somos capaces de inducir respuesta inmune, si el fármaco va a ser una vacuna. Y luego ya pues pasamos a las fases clínicas. Todo esto tanto para un fármaco como para una vacuna. Después de esta fase de preclínica, si los organismos oficiales y las autoridades sanitarias del país así lo autorizan porque consideran que cumple con los estándares de seguridad y ética necesarios, comienza el ensayo clínico como tal, que consta de varias fases. La primera fase, bueno, pues es con un pequeño grupo de voluntarios para ver que el producto es inocuo y no produce ningún problema. Luego ya, en el caso aquí sobre todo en el caso de los fármacos que van a ser tratamientos. En el caso de las vacunas, además de ver que no da ningún problema, ya se valora también si se produce anticuerpos. Luego en la segunda fase, la fase 2, con un grupo un poquito mayor de voluntarios, en el caso de los fármacos, en el caso de los fármacos de tratamiento, quiero decir, pues ya se mira con un pequeño grupo ya de pacientes. Se mira que el fármaco sea efectivo y demás. En el caso de las vacunas es diferente porque las vacunas se utilizan sobre pacientes sanos directamente, salvo que ahora una normativa que quieren desarrollar en Estados Unidos permitan utilizar voluntarios para que luego inyectarles el virus, pero normalmente sobre un grupo pequeño, ya más grande que la fase 1 de personas sanas. Ahí se mira también la producción de anticuerpos, se mira que no haya efectos en un mayor número de personas, efectos secundarios con la vacuna y demás. Y luego ya la fase 3, clínica 3, en el caso de los fármacos antivirales, por ejemplo, en este caso, fármaco de tratamiento, ya se mira con un mayor número, el número de cohorte de voluntarios, donde se mira el fármaco, ya son pacientes, también es un alto número de pacientes, suelen ser ensayos casi multinacionales, hablamos de miles de pacientes, para ver ya los efectos directamente también en pacientes y ver posibles efectos secundarios y demás. Y en el caso de las vacunas, pues también un grandísimo número de personas sanas, pero expuestas. Es decir, en el caso de la vacuna para la COVID, para el virus de la COVID, pues lo ideal sería hacerlo sobre personal sanitario, sobre el personal de las fuerzas de seguridad del Estado, que están en contacto con más gente infectada y que tiene más posibilidad de contagiarse. Todo esto se hace con grupos control, donde o se les inyecta placebo o nada, normalmente es lo mismo, placebo, y grupo de ensayo, donde se les inyecta el fármaco, ya sea preventivo o sea de tratamiento. Esto último que ha mencionado José Antonio López es un aspecto fundamental de los ensayos clínicos. Se trata del método de doble ciego, que consiste en que para evitar sesgos conscientes o inconscientes en una investigación, se divide a los individuos en los que se va a probar un fármaco en dos grupos: el grupo de control, al que se le dará un placebo, y el grupo de ensayo, al que se le dará el fármaco real. Ni los individuos ni los investigadores saben quién pertenece al grupo de control y quién al grupo experimental o de ensayo.
La información del grupo al que pertenecen los sujetos es guardada por terceros y no se entrega a los investigadores hasta que el estudio se completa, y así se evita que cualquier sesgo influya en sus conclusiones. Pues muy interesante, Sara, ver todo este trabajo y el rigor que hay detrás de cualquier sustancia química que se utiliza en medicina. Y esto muy curioso pensar qué parte del método científico deciden omitir los desarrolladores de pseudoterapias como la homeopatía. Eso es, el método científico es lento porque tiene que ser muy riguroso y en condiciones normales pasan varios años desde que se concibe un fármaco en el laboratorio hasta que llega al mercado. La carrera actual para la vacuna de la COVID-19 está provocando que se acorten mucho los plazos y José Antonio López nos comentaba los problemas que esto puede provocar. Aquí estamos hablando de que se tiene la idea hasta que el fármaco o la vacuna está en el mercado, mínimo un lustro que se lleva, ¿no? El de tiempo. 5 años, sino bastante más. Acortar estos plazos más allá de un año, como se está haciendo y se está diciendo ahora de alguna vacuna, la de Inglaterra, por ejemplo, o también la de Moderna, la de ARN estadounidense, puede ser peligroso, porque seguramente estaremos fusionando fases clínicas con menos gente, con menos tiempo y lo que he dicho antes. Podremos tener efectos que en esos ensayos, por la emergencia, la premura y falta de tiempo, no se ha podido constatar hasta que ese fármaco llega al mercado y luego pasa lo que pasa. La vacuna, como digo, es un medicamento que nos suministran cuando estamos sanos a miles y miles, millones y millones de personas. Cualquier problema del diseño de las fases clínicas, cualquier pequeño efecto secundario que no se haya detectado porque hemos utilizado un número pequeño de gente, de personas, o hemos acortado mucho los tiempos de evaluación, cuando esto luego se lleva a la sociedad en general, puede ser muy grave. Quisimos preguntar entonces en qué fechas es razonable pensar que podría llegar una vacuna en condiciones seguras para la población, y esto es lo que nos dijo. Cuanto más acortemos los plazos, más nos desplazamos hacia el riesgo en detrimento del posible beneficio. Yo dudaría que una vacuna de un patógeno que hace 4 meses no se sabe nada de él estuviera ya en el mercado antes de 1 año y medio o por desgracia casi 2 años. Pero bueno, acortando mucho los plazos, 1 año y medio, bueno, justito, pero daría. Por debajo de ahí yo creo que estamos arriesgando más de lo que es admisible. Bueno, y después de escuchar al detalle cómo se realiza el análisis clínico, igual es interesante hablar ahora de qué pasa cuando ya se cuenta con una vacuna eficaz, cómo se toman algunas decisiones del propio proceso de vacunación. Este aspecto poblacional de la vacunación, digamos, es además un debate candente con respecto a la gestión de la epidemia de COVID-19 en distintos países. Así es, Paz. Precisamente un concepto que seguro hemos escuchado en los medios a raíz de la pandemia es el de inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva o de grupo. Esta especie de cortafuegos natural de una enfermedad se da cuando en un grupo de población determinado hay un porcentaje suficiente de individuos inmunizados frente a una infección, lo que impide que se siga transmitiendo. Generalmente, la inmunidad de grupo se consigue mediante la vacunación. En el caso de la viruela, por ejemplo, la cobertura vacunal necesaria para erradicarla fue del 90% de la población inmunizada. Sin embargo, este porcentaje varía según las características de cada enfermedad y hay que ser muy cuidadosos con las estrategias de inmunidad colectiva que no utilizan la vacunación como herramienta, sino precisamente el contagio. Una cuestión clave para lograr esa deseada inmunidad colectiva es precisamente evitar la brecha de inmunización, es decir, que haya un porcentaje de población excluido de las campañas de vacunación. Esto rompería el cortafuegos que se crea cuando el porcentaje suficiente de personas de un grupo de población sí es inmune frente a una infección. Esto puede deberse a razones socioeconómicas, pero también a decisiones ideológicas como las del movimiento antivacunas que hemos comentado al principio. La Alianza Global por las Vacunas y la Inmunización, Gavi, es una asociación de instituciones de todo el mundo que buscan incrementar el acceso a las vacunas de los países más pobres del mundo, y también en el caso de la COVID-19. Se prevé que con esta enfermedad exista una brecha, igual que en casos como el de la hepatitis, una infección para la que existe vacuna desde 1982
pero que a fecha del año 2000 no había llegado ni al 10% de los ciudadanos más pobres del mundo. Y es que, Paz, preocuparnos por la igualdad de acceso a la vacuna de la COVID-19 es algo totalmente lógico y legítimo. Y tanto es así que Naciones Unidas aprobaba en mayo de este año una resolución para garantizar el acceso equitativo al esperado remedio de la pandemia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la lógica poblacional de la vacunación, porque los criterios puramente clínicos y de eficiencia de la vacuna serán los que finalmente indiquen quién se vacuna primero y por qué. Irene Maté es pediatra especializada en epidemiología y aclaraba a Open Mind en una entrevista reciente que las vacunas buscan siempre proteger al más vulnerable, ya sea directa o indirectamente. Es decir, puede que para proteger al colectivo de los ancianos, por ejemplo, resulte más efectivo vacunar a niños y adolescentes. Este dilema epidemiológico ocurre con otras enfermedades infecciosas, tal y como explicaba la doctora, como en el caso del meningococo, una enfermedad grave que afecta sobre todo a los niños muy pequeños y a los ancianos, pero de la que los adolescentes son los principales portadores. Es a ellos a quienes se les administra la vacuna para proteger así indirectamente a otros grupos de población. Cruciales todos estos factores que influyen en el proceso de implementación de una vacuna, sin duda, y que nos ayudan a entender mucho mejor la complejidad del proceso. Después de toda esta información, queremos concluir este episodio con unas palabras de nuestro entrevistado hoy, José Antonio López, acerca del futuro que viene. ¿Podemos pensar que lograremos una vacuna efectiva contra la COVID-19? Hay motivo para la esperanza. Es un virus raro, es un virus complejo, es un virus respiratorio que suele inducir mala respuesta inmunológica, que las vacunas suelen proteger menos porque el virus entra menos en contacto con el sistema inmune en general de virus respiratorios. Hay un motivo para ser moderadamente optimista porque se ha visto que las personas que pasan la infección quedan protegidas, o sea que sí desarrollan anticuerpos neutralizantes. Bueno, pues habrá que ver en su momento. En cuanto a los fármacos terapéuticos, no vacunas, pues también se están ensayando muchas combinaciones de fármacos ya actuales en uso para otras patologías y también ensayos específicos contra este propio virus de forma más específica. Hay un motivo para ser optimista de que algún fármaco en torno al año pueda estar ya caracterizado. Importante este mensaje de optimismo, pero también de realismo, sin duda. Desde Open Mind seguiremos atentos a cómo evolucionan estas investigaciones para poder compartir con nuestros oyentes los avances que se vayan produciendo en los próximos meses. En nuestra web podéis encontrar artículos relacionados con el método científico, tecnologías implicadas en la búsqueda de tratamientos y vacunas para la COVID y otras enfermedades, y otros contenidos a los que hacemos referencia durante este podcast. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA Open Mind. Y ya sabéis que, como siempre, podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y bbva.com. Gracias por escucharnos un día más y volvemos pronto con un nuevo episodio. Gracias por estar ahí, nos escuchamos pronto. Gracias, un placer como siempre.